Bienvenido al podcast oficial de nuestro equipazo en Filantropía Puerto Rico, Somos Filantropía. Estas conversaciones profundizan, visibilizan y amplifican los esfuerzos que adelantan la equidad dentro del ecosistema social de Puerto Rico. Nuestros invitados compartirán sus perspectivas sobre temas sociales desde sus experiencias y especialidades. Así que busca un espacio cómodo, sírvete un café de aquí, claro está, y danos oído. Saludos y bienvenidos a otro episodio de Somos Filantropía. Gracias por estar aquí. Hoy tenemos un episodio que ha sido un poco impromptu, pero sin embargo súper importante para el momento en que estamos. Le envié invitación a Isel Mazas, directora ejecutiva de Sembrando Sentido, y Carla Minet, directora ejecutiva del CPI, Centro de Periodismo Investigativo, para que habláramos de algo que está bien, quiero decir, calientito en Puerto Rico, y es este proyecto del Senado 63. Isel, Carla, bienvenidas. ¿Cómo están? Hola, gracias por la invitación. No, gracias a ustedes por aceptar ahí en como que, ok, dale, nos vemos mañana. Así que súper, súper agradecida. Quería que habláramos de este proyecto del Senado y les voy a pedir que lo vayamos desmenuzando poco a poco para la gente que no está súper entendida de lo que está pasando o hasta del mismo proceso, ¿verdad? Que yo ayer mismo escuché descargando y yo, ¿qué rayos es descargar? Pero entramos en eso. Si tienen oportunidad, y aquí a cualquiera de las dos que quiera atender la pregunta, denos un estatus de este proyecto del Senado, dónde está hoy día y reconociendo que es viernes, noviembre 14, que estamos grabando este episodio. Sí, quien Eh, quiera. voy yo, vamos. El proyecto del Senado es un proyecto de ley que se presentó en el 2 de enero de este año por el presidente del Senado, Tomás Rivera Chats. Es un proyecto de su autoría, no tuvo coauspiciadores en ese momento, no fue resultado del consenso con ninguno de los partidos de minoría. No es un proyecto de petición, es decir, ningún grupo, organización o colectivo lo solicitó. No es un proyecto que surge de una promesa de campaña. Así es que fue básicamente un proyecto ¿verdad? De la iniciativa del presidente del Senado. Es un proyecto que definitivamente limita los derechos que tenemos hoy en términos de acceso a la información. Y y la medida bajó hace aproximadamente un mes y medio en Ujú. el Senado a votación, tuvo un informe positivo que solo contó con una agencia de gobierno, la Comisión Estatal de Elecciones, y con 5 ponencias en contra de organizaciones de la sociedad civil. No hubo vista pública, de modo que este proyecto es un proyecto que nadie pidió y que verdaderamente no ha tenido en su trayecto el aval de nadie. Llega a la Cámara de Representantes, inicialmente se refiere a la Comisión de lo Jurídico de Gobierno, perdón, que preside el representante Víctor Párez. El representante Víctor Párez y el presidente de la Cámara de Representantes hacen afirmaciones de que se le van a dar vistas públicas en la Cámara, Mm. que se le van a dar tantas vistas como sea necesario. Eventualmente dicen que no hay tiempo para que eso ocurra en esta sesión legislativa y que eso ocurrirá en enero. Y un día más tarde, ¿verdad? Se cita a vistas públicas un viernes a las 5:30 de la tarde. Solo se convoca a 2 organizaciones de la sociedad civil. Y acto seguido, pues se celebra esa vista, una vista que duró unas 4 horas realmente. Solo alrededor de 6 organizaciones, 7 organizaciones tuvieron la oportunidad de participar, de más de una veintena que se ha Ujú. pronunciado en contra de la medida. Así es que, y 3 agencias de gobierno se expresaron es un decir, o sea, enviaron ponencias Ujú. sobre la medida. En algunos casos sugiriendo enmiendas adicionales, en otros Ok. casos haciendo unas expresiones bastante vagas sobre la medida. De modo que pensábamos, ¿verdad? Durante esas vistas públicas nos fuimos con la impresión, y de hecho el presidente de la Cámara dijo que no había prisa de aprobar el proyecto, y 24 horas más tarde este proyecto ayer bajó a votación por descargue con 24 votos
en contra y 29 votos a favor, y con enmiendas. Al tener enmiendas el proyecto, se obliga a que el proyecto vuelva al Senado mediante un comité de conferencia y que ambos cuerpos armonicen enmiendas, se pongan de acuerdo y el proyecto vuelva a ser votado tanto en el Senado como en la Cámara. Entiendo. Ahora escuchándote, porque no, como tú bien dijiste, no fue algo, mi interés es saber como que la motivación de esto. Y lo dijiste, no había interés, el pueblo no lo pidió, o sea, no de esto. Sin embargo, comenzó en enero, ¿verdad? Y en enero, fecha clave de comienzo de año y de nuevas administraciones. ¿Hay teorías de qué motivó este proyecto? ¿Por qué estamos queriendo tirar este proyecto? Teorías nada más, teorías de pensamiento. Isel, vamos a ver. Me pusieron en la silla caliente. Yo creo que ha sido muy difícil poder identificar razones legítimas, precisamente Ujú, porque hasta la vista pública no habíamos visto, con excepción de la Comisión Estatal de Elecciones, no habíamos visto exposiciones de gobierno y veníamos de un cuatrenio en donde se había llevado un proceso de diálogo legislativo que duró meses, en donde diferentes grupos, incluyéndonos, pero no, pero verdad, o sea, éramos representantes de prensa, de organizaciones sin fines ujú. de lucro, de comunidad, de gobierno, y todos nos sentamos en la misma mesa a hablar por meses de lo que tenía que pasar y de cómo llegar a un punto donde se pudiera cumplir con las realidades del gobierno y las realidades y las necesidades de la sociedad civil, ¿verdad? Se llegó a consenso en muchos de los puntos, y precisamente el presidente de la Comisión de los Jurídicos, el representante Che Pérez, fue parte integral de este proceso desde el principio hasta el fin. Así que Coautor. fue coautor de la medida del PC 1303, que tenía mucho apoyo por parte de diferentes grupos. Todavía habían unas áreas que se tenían que definir, por supuesto, pero se había llegado a consenso en puntos muy importantes, Ujú, y se había llegado a consenso a través de diálogos en donde cada cual expuso sus realidades, ¿no? O sea, fue un debate continuo, saludable, en donde se llegó a consenso, en donde se entendía que todos se podía, ¿verdad? Que se podían manejar esos cambios positivos para asegurar nuestro derecho constitucional, porque esto es importante, ¿verdad? Que recordemos que en Puerto Rico el derecho a la información pública es un derecho constitucional, cosa que no le aplica a muchos estados en Estados Unidos y al entorno federal. Así que mm, eso es lo primero que yo traería a la mesa. No solo se dio este diálogo en donde se presentaron preocupaciones de todos los sectores y oportunidades en todos los sectores hasta llegar a consenso, sino que en este proceso, inclusive en las ponencias que se presentaron hace varios días, el miércoles de esta semana, las ponencias de gobierno no presentaron un solo dato para sostener o explicar por qué estaban a favor de partes o de la medida que claro. estaba en discusión. Entonces, eso también, porque hemos visto, ¿verdad?, periodistas en ocasiones, diferentes medios cuestionándonos y trayendo casos hipotéticos de qué pasa si un ciudadano pide información del 1970 y pones a correr al oficial de información. Bueno, eso es un caso hipotético que no es la norma y de la cual Ujú, no se debería estar regulando en base a excepciones hipotéticas que el gobierno mismo no ha traído a colación. El gobierno todavía no puede decirnos cuánto se están tardando, cuántos recursos están asignando, cuán difícil es contestar, cuáles son las agencias con más solicitudes, qué tipos de solicitudes tienen. Aquí quien tiene los datos es la ujú, Clínica de Acceso a la Información sobre los datos, ¿verdad?, de las solicitudes que ellos han acompañado y que en todo caso evidencian que antes de la ley de transparencia el proceso era más eficiente, se tardaba menos mm, días y respondía más que luego de la ley, cosa que va contrario a una de las enmiendas que busca hacer esta medida a la ley de transparencia, que es duplicar los plazos de entrega con el razonamiento
¿verdad? Excusa de que no hay recursos suficientes y que esto toma mucho del empleado. Yo quiero traer un punto Pero eso adicional no a es una esta ecuación. razón para hacer una ley, una enmienda, a una ley. Claro. Y hay un punto adicional, Glenis, que nosotros sacamos hace semanas con el Nuevo Día, un poco también para traer luz de la otra cara de la moneda. Y es que en cuestión de años se ha triplicado la inversión en tecnología, precisamente por la política pública de abrir los datos, de hacer la Ujú, información disponible proactivamente. Proactivamente significa que tú entras a una página web y los datos están ahí, para sí, que tú no, la información ya está disponible en un formato accesible para que tú no tengas ni que pedirla, para que esos oficiales de información se puedan dedicar a otras cosas, porque ya la información que la gente quiere, las sí, respuestas a tus preguntas están disponibles en la web. Obviamente sabemos que esto no resuelve todos los problemas, pero el claro. tema está en que estamos hablando ya de 750 millones de dólares al año y que mucha de esa inversión ha sido en detrimento de la tecnología porque tenemos Ujú, casos como ERP, donde ya se invirtió más de 33 millones de ujú, dólares que no terminó en nada, el caso de sí, finanzas, del sistema de finanzas del gobierno, y ahora se hizo una nueva inversión de 100 millones. Y dentro del gobierno, a mí, oficiales públicos me dicen continuamente que esto no va a avanzar. El caso mm, de los ponchadores, 40 millones de dólares en ponchadores estudiantiles que todavía no funcionan porque el sistema no habla con el sistema de educación, entre sí, muchísimos otros ejemplos de tecnología que no ha logrado su cometido, pero nos estamos enfocando en los oficiales de información que nos cuestan menos de, o sea, como mucho, cuestan 5% comparativo a lo que se está gastando en tecnología, como mucho. Y digo sí, como mucho porque estos oficiales de información no se enfocan solamente en este rol. Es una de muchas cosas que hacen. Así que esa sí. justificación del plazo se antempera, las realidades, Allí, no se y sostiene. allí, perdóname que te interrumpa, Isel, pero para añadir a lo que estás diciendo, sí se trajeron datos durante la vista pública de que hay agencias que apenas reciben 10 peticiones de información al año como mucho, a veces menos. Es decir, eso es una petición, apenas una petición de información al mes. O sea, que realmente se ha querido proyectar que esto es algo oneroso Sí. cuando en la práctica los pocos datos que, como dice Isel, tenemos disponibles muestran todo lo contrario. De modo que la exposición de motivos de este proyecto de ley no justifica, no provee datos y sustento para por qué es necesario enmendar la ley de transparencia. Sí, y no tiene ni, escuchándola, es como que la filosofía está incorrecta, ¿verdad? Tú tienes un sector público que recibe fondos públicos de la ciudadanía, pues debe haber nada más un interés de ser transparente con el uso y la eficiencia de cómo se utilizan esos fondos, que no debe ser de que, hay tanto pedido de información que entonces vamos a meter tecnología y todo esto. Y entonces escuchando, dice yo llevo escuchando, yo soy muy pro tecnología para eficiencia de procesos y todo eso, y reconozco lo bueno que puede ser, pero siento que en el gobierno nunca ha sido, la tecnología nunca ha sido utilizada como un enabler de algo, de un proceso. Es como que, nos toca modernizar ciertas cosas y le meten un line item adicional, pero sin embargo no ha sido parte del proceso y pues nunca han resuelto el problema. Em, pero con esto de información, y quiero ir de vuelta, porque me sale la pregunta también de cuál fue la motivación de la ley original de transparencia, y quizás podemos ir a eso, pero quiero empezar preguntando, ¿qué es información pública? O para ustedes, o cómo se ha definido, qué es lo que estamos trabajando, porque de nuevo, yo desde persona civil que trabajo, pago impuestos al gobierno para que se utilicen, para que facilite el bienestar y las oportunidades de la ciudadanía y de todo puertorriqueño. Pues para mí eso todo es información pública, todo lo que tú haces, porque tú estás funded, en buen español, gracias al pueblo, ¿verdad? O sea, el gobierno no hace dinero, el Y dinero que esa es la tiene es del lógica. pueblo. Así Y que, esa ¿qué es es la información pública? información pública es información que el gobierno genera o custodia. Esto quiere Ujú, decir que cualquier
documento que se le entrega al gobierno como resultado de un contrato de una compañía que hace negocios con el gobierno, o cualquier documento que se entrega al gobierno, como pudiera ser un informe, un estudio, información que se entrega al gobierno como resultado de alguna contratación, por ejemplo. Todo eso se constituye en información pública, con ciertas excepciones que a lo largo de los años se han ido, ¿verdad?, reconociendo en la jurisprudencia, y que mayormente tienen que ver con temas, por ejemplo, de seguridad nacional, Sí. temas de negocios, de secretos de negocios, información que está todavía como parte de un proceso deliberativo, como puede ser un borrador de un informe. Si no está final, pues se puede, ¿verdad?, retener como confidencial. Es decir, hay algunas excepciones que se han ido reconociendo, pero que son eso, excepciones. En términos generales, como tú bien planteas, y sería la lógica, un documento que se genera como resultado de esa gestión pública, bien Ujú. sea que lo genera el gobierno o que lo recibe el gobierno, se considera público. Exacto. Esa es la premisa general. Estamos Y dejándonos influenciar de otras partes, parecería. sí, y yo añadiría nada más que la información que tiene que ver con la gestión gubernamental, ya sea porque la gesta la lleva el gobierno o un tercero, es pública, que no tiene que estar en un documento. El documento es uno de muchos repositorios de información. Ujú. Hay muchísimos vehículos y repositorios de información pues, que utiliza el gobierno y el mundo para Sí. recoger sus datos, para recoger información, etc. Un punto importante aquí también que me gustaría resaltar: Carla está hablando de cuando la información es pública, pero se considera confidencial. Hay que protegerla por unas situaciones, ¿verdad? De, que por X o Y razón hay que protegerlas. Ahora bien, si el interés público de que salga a la luz esta información es mayor a ese interés de protegerla como confidencial, ese argumento también se puede hacer, porque al final Correcto. es información pública. Simplemente es que por otros derechos de privacidad o de seguridad nacional, etcétera, pues sí se puede argumentar la necesidad de mantenerlas confidenciales en unos tiempos determinados por unas razones determinadas. Pero no significa Pero que tampoco tiene eso es que, absoluto, ¿no? exacto, y se tiene que argumentar en un tribunal cuando el gobierno, una agencia, reclama esa confidencialidad. Tiene que demostrar eso que dice Isel, que el interés de mantenerlo confidencial está por encima del interés público en conocer esa información. Exacto. Sí, todo es un No, trade-off, no como es, que. no es como que de repente yo tengo un documento aquí, le puse un sello que dice confidencial y lo convertí en confidencial. No, no, eso no puede ser. Pero corríjanme si esa es como que una de las enmiendas, ¿no? De que como Sí, que, ok, yo sí. tengo un sellito aquí, cha, confidencial. Una de Bien. las cosas que busca el proyecto, en efecto, es permitir que se declare confidencial la información a través de reglamentos, de una ley o de reglamentos. ¿Qué pasa? Ujú. Que en particular cuando hablamos de reglamentos, el reglamento es un proceso. Bueno, el reglamento tiene la creación de un reglamento, la actualización de un reglamento tiene unos procesos dictados por ley, que en teoría deberían darse, pero en la práctica sabemos que nunca se dan. Y eso significa que se supone que cuando tú vas a actualizar un reglamento, tú lo hagas disponible, que presentes un tiempo determinado para que la ciudadanía pueda reaccionar a ese reglamento, que entonces utilice esos comentarios para finalizarlo y luego entonces lo publicas en el registro de reglamentos del Departamento de Estado. Esos procesos, yo conozco muy pocas instancias en las que se dan, y de hecho hemos tenido que ir al tribunal, y estoy segura que Carla también, a pedir reglamentos porque no están en ninguna parte, y ni Y no tienen siquiera se han empleados para buscar publicado, información. mucho menos
ni siquiera se han publicado, mucho menos pasado, ¿verdad? Pasado por todos estos procesos de revisión y de revisión ciudadana, de comentarios ciudadanos, etcétera. O sea, esas cosas se dan con muy poca frecuencia, donde lo hemos visto mayormente nosotros es en los procesos de reconstrucción, ¿verdad? Por las dinámicas de fondos federales y de requisitos adicionales que el gobierno federal establece y que obviamente monitorea. Pero fuera de esos casos, son muy pocas las instancias y en momentos hemos tenido que pelear en el tribunal para que nos entreguen copias de reglamento. Así que esos procesos se dan muy a puerta cerrada y pueden ser, ¿verdad? Yo decidí actualizarlo mañana y pim, pam, pum, lo Sí. sellé y se acabó. Y no hay un debido proceso para estudiar si en efecto esa información debería protegerse ¿verdad? Con elementos de confidencialidad o no. Y por eso argumentamos que es bien peligroso en ese sentido. Sí. Qué otra implicación, qué, qué otra enmienda hay y a quién más afecta, dirían, la ley y las nuevas enmiendas? Porque ahorita hice la pregunta de qué fue lo que motivó la ley de primera instancia. Y eso, ¿les gustaría alguna de las dos quizás hablar de eso un poco? Para tener un poco de Bueno, o historial. sea, yo creo que el tema aquí es que todavía hoy Ujú, no se ha presentado ni a través del proceso en el Senado ni en la Cámara una justificación de por qué son necesarias estas enmiendas. La exposición de mm, motivos del proyecto no contiene datos, no contiene ejemplos, no trae casos de agencias que estén reclamando que hay un problema. Es decir, ujú, no está sustentada de ninguna forma. Y en las vistas, las agencias que comparecieron tampoco pudieron contestar preguntas en esa dirección. Y de hecho eran agencias que la agencia que más peticiones de información había recibido era el Departamento de Justicia y ha recibido 17 peticiones en lo que va de año, más o menos un promedio de 2 a 3 mensuales, lo cual no nos parece, ¿verdad?, que es sí, algo verdaderamente abrumador como se ha querido crear esta narrativa que ocurre. Así que eso en cuanto a las motivaciones. Las motivaciones, pues yo creo que también hay un elemento político. Recordemos también que esta medida que se presenta el 2 de enero es en el contexto de hacer este show of force de voy a presentar 100 medidas en los primeros 5 días del año. O sea, ujú, motivaciones que verdaderamente no tienen que ver con la sustancia, sino con el circo político en el que vivimos todos los sí, días en este sí, país. sí, Así que no, ¿verdad? Yo creo que no hay mucho más que indagar ahí. sí, Aparte de que, seamos claros, esto es la legislatura y el gobierno regulando el acceso a la información que tienen los ciudadanos que los quieren fiscalizar y la prensa que los quiere fiscalizar. Así es que pienso yo, ¿verdad?, que es un sentido de amenaza lo ujú, que genera este tipo de enmiendas que lo que hacen es limitar nuestros derechos. sí, Eh, esa sería la lógica. ¿Quieres ir a la segunda parte de tu pregunta? Sí, yo quisiera tocar un poco el tema de la ley de transparencia y la medida, ¿verdad? Porque creo que Por ahí favor. también hay un poco de historia. Yo tengo que confesar, ¿verdad?, que esta servidora regresa a Puerto Rico casi en ese tiempo, ¿no? Y bueno, ya estaba involucrada en la red de transparencia y haciendo lo que se podía en el momento, pero así que asumo que Carla probablemente tiene más histórico que yo. La ley de transparencia y la ley de datos abiertos, ¿verdad? Se convierten en ley un día antes de la renuncia de Ricardo Rosselló, en la culminación de un proceso de mucha lucha de la sociedad civil, en donde, ¿verdad? Habían diferencias porque, ¿verdad?, la prensa y las organizaciones, pero sobre todo la prensa, tienen unos recursos, ya tenían un andamiaje para asegurar el acceso a la información y pues quizás algunos tenían un poco de miedo o de preocupación de que al Ujú, regular esto se llenara de procesos burocráticos que al final perjudicaran el acceso. ujú, Por otra parte, tenías a la ciudadanía, la persona de a pie, algunas organizaciones con menos recursos que
sí estaban interesados en buscar una alternativa, y otros grupos de prensa que también Ujú. reconocían la importancia, ¿no? Y del periodismo que también reconocían la importancia de establecer un marco regulatorio. Sin embargo, lo que se aprueba para nada fue lo que la sociedad civil y los grupos de la sociedad civil presentaron, ni Claro. abogaron, ni avalaron. Definitivamente, sobre todo, particularmente, aunque las dos tienen muchísimas deficiencias, la ley de transparencia no fue apoyada por la sociedad civil. Y eso no era lo que se estaba proponiendo por parte de los Ujú. grupos que trabajaron para proponer alternativas. Cuando esto sucede, nosotros lo primero que hicimos fue solicitar al ente global que trabaja en estas cosas, ¿verdad? En evaluar el derecho a la información. Y le solicitamos, que se llama el Right to Information Index del Center for Law and Democracy, el Centro para la Ley y la Democracia, el Índice del Derecho a la Información. El doctor Mendel, que dirige este centro, rápido trabajó con nosotros por meses, evaluando las leyes, conociendo más sobre Puerto Rico y comparándolos con decenas de criterios que ellos utilizan. Y ahí es donde ellos nos ponen en el tercio más bajo de derecho a la información. Y eso un poco abonó junto con la frustración de la sociedad civil, ¿verdad? A que Ujú. volviéramos a la mesa con alternativas y a provocar más conversaciones, etcétera. Ahora que cuando esta medida se presenta a principios del año y comenzamos las conversaciones de qué se puede hacer, ¿verdad? Pues nosotros, parte de lo que hicimos fue regresar a la mesa con Toby Mendel y pedirle que analizara cómo esta medida afectaba a dónde estábamos a nivel global. Y ahora mismo estaríamos por debajo de Irán, si esta medida se aprueba, por Ujú. debajo de China, a 10, 12 pasos de Venezuela, ¿verdad? Que tanto le preocupa a la administración de turno en derecho a la información, ¿verdad? ¿Verdad? Y traigo este detalle porque no porque sea el núcleo de todo lo que se ha hecho para nada, porque se ha hecho un trabajo diverso y por muchas organizaciones, pero que también le añade el elemento internacional de buenas prácticas, que Ujú. también se ha querido ignorar a través del tiempo, porque lo hicimos en el 19 y lo volvemos a hacer ahora o sea, no importa lo que digamos, no importa toda la evidencia que se ha presentado, porque se ha presentado muchísima evidencia por el CPI, por la clínica, por muchísimos otros grupos que cada cual ha construido la evidencia de por qué hay que proteger el derecho y por qué estas medidas van contrarias, pero parecería que caen oídos sordos. Y Sí. ahí es donde volvemos a la misma pregunta de qué queremos esconder, que a qué le tenemos miedo, porque todavía no hay un dato que presenten para sustentar esta medida. Sí, y si quisiéramos trabajar de manera multisectorial, sector privado, público, social, todo eso, pues información es básico, Muy importante. es básico. Em, y Glenis, sí, y, go- él quizás puede también traer unos ejemplos de eso que mencionas ahora sobre cómo no solamente la prensa, que se planteó en las vistas que la prensa apenas eso constituye un 25% del total de los solicitantes de documentos y de información pública. Así que no es el mayor solicitante, ciertamente es un solicitante frecuente, pero no es tampoco como que se ha querido ver que esta medida afecta o beneficia solamente a la prensa, ujú. es realmente a muchos sectores. Obviamente se presentaron los casos de cómo los investigadores y la academia y los investigadores de política pública pues ciertamente se afectan con estas nuevas limitaciones que se están proponiendo. Las comunidades, los grupos ambientales, Sí. sin duda, se afectan porque piden información a las agencias, los permisos, etcétera. Pero también el sector privado, y quizás eso es algo que Isel puede aportar también, creo que es Y importante. digo, y sé que no tenemos tanto tiempo, o sea, como ciudadana, a la hora de votar, yo necesito información. Si estoy en una sociedad democrática, que para mí la democracia requiere que yo me presente, ¿verdad? Tenga mi responsabilidad, mi agencia de presentarme para trabajar ciertas cosas, pues uno necesita información. Eso no es, o sea, Claro, aquí nadie que no quiera ocultar.
se beneficia. Y el sector privado, por ejemplo, que es un grupo que quizás uno no piensa inmediatamente, aquí tiene muchísimo que perder, porque ahora se podrían tardar muchísimo más tiempo en darte información sobre dónde están tus permisos, por qué te denegaron un permiso. Hay muchísimos servicios, los contratistas, los licitadores, hay muchísimos servicios Correcto. que no tienen requisitos de tiempo para subastas. Por ejemplo, los servicios profesionales. Si a ti te interesa licitar a un servicio profesional y tú llamas para que te envíen el pliego, o sea, la información para poder licitar, se pueden tardar 2 meses en entregártela. La pueden declarar hasta confidencial si desean, ¿verdad? Sí. Y esto tiene unas consecuencias en los licitadores, en los contratistas, en los comerciantes, hasta en entender por qué la factura de la luz va a seguir subiendo. O sea, hay unas posibilidades aquí extensas de afectar la capacidad del sector privado de funcionar y de operar. Y no solo lo decimos nosotros, hemos estado mirando las demandas de impugnaciones de los licitadores para entender qué información necesitan y por qué información han demandado también para poder sustentar sus otras demandas o impugnaciones de subastas, ¿verdad? Y de adjudicaciones de subasta. Pero también hemos visto muchísimas demandas del sector privado, inclusive aseguradoras que tienen que usar la ley de transparencia para poder adquirir información básica para sustentar sus Para su operaciones. trabajo, exacto. Eso queda claro que aquí todos perdemos, vengamos de donde vengamos, son muy pocos los que se benefician de esto. Y pues volvemos a la gran pregunta, ¿por qué? Sí. Y esto asumiendo, y sé que es una línea de pensamiento pues quizás irracional, como que voy a asumir que si es confidencial para todo el mundo, no para un cierto grupo de gente es confidencial y para otro pequeño grupo no es confidencial, ¿verdad? Em, y yo las escuché y lo de la ley y puedo entender, si uno ve el gobierno, yo veo al gobierno como esta entidad que facilita, ¿verdad? La prosperidad y el bienestar, pues el compartir información y más en un país democrático, pues tiene que estar. Veo lo de la prensa y puedo entender cómo hay cierta, tú sabes, diferencia de opiniones, porque también hemos visto con la información, pues tú creas muchas narrativas y creas muchos enfoques y líneas de pensamiento que con el pasar del tiempo y con entidades de prensa así independientes como el CPI, pues vienen otras narrativas quizás a cambiar el enfoque a la narrativa ya establecida por la institución que quizás está comprada o influenciada en su mayoría por las fuentes que quiere influenciar. Y puedo entender cómo pueden haber algunas prensas, medios que como que sí, estoy de acuerdo, otros que no, y hayan sus discrepancias ahí. Pero creo que también como ciudadanos es importante entender que vivimos en un mundo que estamos influenciados por todo y hay que estar también uno pendiente de cómo uno se influencia, ¿verdad? Cómo uno deja de influenciarse. Eh, Sí, so, y en el caso de la prensa e incluso de la fiscalización de grupos ciudadanos y de organizaciones de la sociedad civil, este, un aspecto esencial del tema de la transparencia tiene que ver con el acceso oportuno a la información. Ese es uno de los puntos bien problemáticos de estas enmiendas. Si, por ejemplo, el Centro de Periodismo ha demandado al gobierno para obtener los planes de emergencia de las agencias de gobierno en el contexto de la temporada de huracanes. Pues si nosotros pedimos esa información en junio, cuando está a punto de iniciar la temporada, y sí. la recibimos en agosto, porque ahora tendría el gobierno 3 meses para entregarnos esa información, pues la información no fue oportuna porque lo que queríamos contribuir, que era saber que esos planes estaban al día, que tenían la información necesaria, que las agencias los tenían actualizados, etcétera, etcétera, pues perdimos lo oportuno.
Y en ese sentido, este proyecto establece unos plazos nuevos de información que de entrada es una de las áreas más preocupantes y que realmente son inaceptables, son inaceptables. Por eso este proyecto realmente no Sí, debe sí. pasar. No, y si no tienes razón. Ok, para completar, y puede ser que nos invite a nosotras tres a tener una llamada la semana que viene, estamos pendientes ciertamente a qué va a pasar entre el lunes y martes con estas nuevas, no nuevas enmiendas, con la descarga esta. Pero quiero abrirles el micrófono para una última expresión que podemos hacer. eh, Como ciudadanos, como sector también, ¿verdad? ¿Qué llamado hay aparte de estar pendiente el martes que viene con la resolución de esto? Pues mira, primero nosotros en conjunto hemos estado trabajando unas herramientas del paso por paso de cómo expresarse, a quién llamar, cuándo llamar, Ujú, a dónde, qué tipo de mensaje pueden utilizar. Esas herramientas están disponibles en las páginas web de ambas organizaciones, de sembrandosentido.org y del Centro de Periodismo Investigativo, y están en las páginas de nuestras redes sociales, particularmente Instagram, ¿verdad? Que te permite poner los enlaces arriba. Y esas herramientas se han ido actualizando según se han ido dando, ¿verdad? Actualizaciones en dónde ujú. estamos con esta medida. Ahora mismo estamos incitando a que todo aquel que quiera expresarse llame al presidente de la Cámara y se exprese claramente en contra y o que envíe un mensaje por correo electrónico y que lo haga directo a la gobernadora también, ¿verdad? Porque no debemos esperar a que esto siga progresando, debemos ir expresándonos con ambos cuerpos que todavía están considerando esta medida. Adicional a eso, nosotros también estamos enviando información a contratistas y a grupos que aglomeran, ¿verdad? Los Para que se unan. comerciantes, haciendo un llamado a que se expresen, a que también se hagan sentir, porque esto les afecta. Y hemos Ujú. enumerado diversas maneras en que, según todos nuestros datos y evaluaciones de estas impugnaciones y de las demandas de acceso a la información, ¿verdad? Les afecta. ¿Qué tipo de información ellos van a necesitar y en qué sentido y con cuánta rapidez, etcétera, van a necesitar para poder gestionar? Y cómo esta medida pues amenaza contra eso. Así que también, ¿verdad? Pues hacemos ese llamado a que los grupos que representan diferentes grupos, ¿verdad? No solo las comunidades, la prensa y la sociedad civil, sino los propios grupos de la sociedad, perdón, del sector privado, pues que también puedan ayudarnos a movilizar y a expresar este rotundo rechazo a la medida. Perfecto. Sí, yo Excelente. añadiría que desde lo individual hasta lo colectivo, ¿verdad? Todo el mundo tiene una responsabilidad de defender este derecho de acceso que hemos tenido por ya más de 42 años, que ha costado mucho sacrificio, que hemos defendido en los tribunales. El centro, por ejemplo, ha llevado más de 50 casos a los tribunales de acceso a la información. Todos los hemos ganado porque al final hemos obtenido la Es información, constitucional. pero ha costado mucho trabajo, muchos años de sacrificios, ¿verdad? Lograr llevar adelante estos casos. Y sería terrible que de golpe y porrazo, por la arbitrariedad y el capricho, pues esto deje de existir para toda la ciudadanía, este derecho, o por lo menos tal como lo conocemos. De aquí al martes hay una oportunidad única, una ventana única para que la gente se comunique no solamente con sus representantes en la Cámara de Representantes, sino también con sus senadores, porque en este nuevo proceso que se abre ahora, también los senadores tienen un nuevo rol que jugar. Mm. Eh, en nuestra página web, en el Centro de Periodismo, publicamos cómo fue la votación anoche, cómo votaron esos representantes. Así que si usted busca a su representante en esa lista, va a poder ver si votó a favor o en contra del proyecto y puede enviarle un correo electrónico, un mensaje, buscar la forma, taguearlo en sus páginas de redes sociales, buscar la forma de hacerle saber que usted no está de acuerdo con la forma en que votó, si es que le votó a favor a este proyecto. Perfecto. Vamos a incluir todo eso aquí en las notas del episodio. Y yo, no ustedes, yo estoy haciendo también un llamado.
del sector como tal, ¿no? Porque ustedes dos son, ustedes no, sino Sembrando Sentido y Centro de Periodismo Investigativo son dos organizaciones sin fines de lucro que trabajan a través de donaciones y subvenciones de entidades filantrópicas y donaciones individuales también. Em, y como todo organizado, como toda operación, uno tiene un proyecto y uno va por ahí, ¿verdad? Y vas y lo ejecutas y eres eficiente y todo eso, pero después vienen este tipo de cosas que uno tiene que venir y entrar, que no necesariamente era el plan ni estaba en el plan del presupuesto de lo que uno tenía. Y esta realidad también como que hay que entenderlo un poco en términos de cómo a nivel individual nosotros, o sea, es más, y lo digo yo a amistades mías, o sea, si no quieres llamar al representante, por lo menos tírale una donación al CFI y a Sembrando Sentido, porque, o sea, digamos que hay gente que no es de llamar, ¿verdad? Eso, eso Sí, viene hay mucho. diferentes maneras de contribuir, Es claro. mucho del sector, que estemos claros, pero que no nos quedemos sin una acción, porque esto es algo importante para nosotros. Luego de información viene, tú sabes, el quitarnos el poder expresarnos y hablar, y vienen otras indicaciones que estoy segura que ustedes podemos hablar mucho más de eso, pero por hoy lo dejamos aquí y ojalá y nos veamos la semana que viene y quizás con mejores noticias. Pero súper agradecidas por su tiempo, Carla e Isel. Y a los que nos escuchan, gracias por escuchar este episodio. Deja tus comentarios y toma acción y contribuye. Nos afecta a todos. Que tengan lindo fin de semana. Bueno, no, van a escuchar esto después del fin de semana. Así que gracias por pegar oídos. Nos vemos en el próximo episodio.